es una brillante joven investigadora de nuestra área de genómica y a la que además conocemos muy bien porque hizo su máster de biotecnología biomédica y su doctorado en el área, bajo la supervisión de Fernando González Candelas, al que escuchasteis seguramente muchos de vosotros la semana pasada hablando en el Ateneo y que, bueno, pues como todos los que le conocéis y los que le escuchasteis la semana pasada sabréis, pues es un líder en el campo del análisis genético y vigilancia de patógenos a través de la epidemiología molecular. Y Leonor trabajó con él en la vigilancia de Legionella neumófila en la Comunidad Valenciana y hizo una tesis brillante al respecto. Después de la cual, pues se fue al Instituto Sanger en Cambridge a hacer un postdoc en el grupo de Julian Parkhill, que, bueno, de nuevo, Julian es eh, pues uno de los primeros que empezó a trabajar con el análisis de genomas desde el principio, desde que se empezaron a acumular genomas bacterianos al principio de los años 2000 y luego aplicando este trabajo de manera pionera a la epidemiología genómica. Y pues es un grupo fantástico en el que formarse. Y ahí Leonor hizo trabajos muy interesantes también, esta vez pasándose a Neisseria gonorrea, que es el trabajo con el patógeno con el que ha seguido trabajando desde entonces, produciendo trabajos y artículos de muy alto nivel. Y bueno, afortunadamente, desde el año pasado, pues tenemos la fortuna de tenerla de vuelta aquí con una ayuda del Plan GENT de la Consellería de Sanidad y además ahora apoyado por un proyecto del Ministerio de Retos que le han concedido este año para, para continuar con su trabajo con el gonococo, pero en el contexto de la vigilancia en la comunidad valenciana. O sea que pues tenemos mucha suerte de tenerla en el área y de tenerla trabajando en la vigilancia epidemiológica en la comunidad y de escucharla hoy. Así que solo me queda avisaros que esta sesión va a ser grabada para que sepáis, si queréis hacer preguntas y demás, que quedará constancia de ello. Y nada más, darle paso a Leo y que nos cuente su trabajo. Adelante, Leo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Muchas gracias a la Cátedra Fisabio, Andrés Moya, Fernando, Iñaki por proponerme para este Fisabio Break. Y para mí es un honor también haber podido volver a Fisabio. Así que os voy a contar, voy a compartir la pantalla primero. Y en este ratito pues os voy a contar un poco qué nos cuenta la genómica sobre la transmisión y resistencia a antibióticos en el gonococo, que engloba pues uno de los principales trabajos que hice en el postdoc y también varias de las colaboraciones. No puedo, ahora. Como introducción, el gonococo está causado por, bueno, el gonococo es realmente como conocemos al patógeno Neisseria gonorrea, que es un patógeno de transmisión sexual. Se transmite por contacto con fluidos corporales, cuando hay relaciones sin protección, especialmente cuando hay múltiples parejas. Pueden haber varios tipos de infecciones, según el lugar del cuerpo, digamos, uretral, vaginal, etcétera, faríngea también. Infecciones oculares en el recién nacido, cuando la madre está infectada y se infecta el bebé durante el nacimiento. Y frecuentemente, pues la gonorrea es una enfermedad que cursa sin síntomas, principalmente en mujeres, en un 40% de los casos. Pero cuando hay síntomas, pues como os podéis imaginar, no deben ser muy agradables, incluyendo pues descargas de distintos colores, micción frecuente y dolorosa, dolor de garganta, dolor en el abdomen y puede llegar incluso a causar infertilidad.
Existen grupos de riesgo para contraer la gonorrea, que es hombres que tienen sexo con hombres, en grupos de jóvenes heterosexuales, trabajadores sexuales, etc. Es uno de los principales patógenos de transmisión sexual después de Trichomonas vaginalis y de Chlamydia trachomatis, y tiene una incidencia variable en función de la región geográfica a nivel mundial. Es bastante frecuente en África, en América y en las zonas del sudeste asiático, Pacífico oeste. Tiene una incidencia global estimada de unos 87 millones de casos al año en adultos y según datos del 2018 en Europa, pues, que son del 2019, perdón, en Europa se reportan unos 118.000, 120.000 casos. ¿Vale? En el 2018, pues 117.881. Y en Estados Unidos, pues un poco por encima del millón de casos. Esta incidencia viene creciendo desde hace unos años, principalmente desde el año 2009-2010, y en España concretamente, en el año 2019 se reportaron unos 10.000 casos, que es una incidencia de entre el 21 y 22 casos por cada 100.000 habitantes. Estas son dos figuras que representan un poco el estado de la incidencia de la infección gonocócica, que también la conocemos así, a la gonorrea en España. El bar plot, digamos, la incidencia, el número de casos notificados por año desde el 95 hasta el 2018, y lo preocupante, digamos, es que ha habido una incidencia de un aumento del 27% de incidencia desde el 2013 hasta el 2018. Y si vemos la incidencia por comunidades autónomas en España, pues hay variedad, digamos, pero la Comunidad Valenciana está entre las comunidades con mayor incidencia, con más de 16, 17 casos por cada 100.000 habitantes. El gonococo ha desarrollado resistencias a todos los tipos de antibióticos que se han ido introduciendo para tratar la enfermedad a lo largo del tiempo, desde las sulfonamidas en el 1935 hasta la citromicina y las cefalosporinas, que son los últimos antibióticos que se están utilizando, digamos. En la gráfica de la izquierda representa cada barra, empieza en el año en el que se introdujo el antibiótico para tratar la enfermedad, y la longitud de la barra, digamos, acaba en el año en el que se detectaron los primeros casos con resistencias a ese antibiótico. Y en la gráfica de la derecha veis la incidencia, en este caso es en América, pero podría representar fácilmente lo que ocurre a nivel mundial, la incidencia de gonococo con resistencias a distintos antibióticos en distintos colores. Entonces, la resistencia a penicilina y a tetraciclina, que son el naranja y el morado, se ha mantenido alto y más o menos constante a lo largo del tiempo. La resistencia a ciprofloxacina, en azul, ha crecido mucho, y la resistencia a las cefalosporinas, cefixima, ceftriaxona, y también al macrólido acitromicina, se ha mantenido usualmente bajo, excepto que cuando se introdujo la cefixima empezó a aumentar la resistencia a cefixima. Entonces, en el 2012 se dejó de utilizar y se cambió por ceftriaxona y acitromicina. Y a partir de ahí se ha visto un aumento bastante importante de resistencia a acitromicina. Entonces, como os decía, el tratamiento actual recomendado para infecciones no complicadas de infección gonocócica son la ceftriaxona y la acitromicina. Es bastante complicado encontrar un aislado, digamos, que sea resistente a ambos antibióticos. Sin embargo, sí que se han descrito en distintas partes del mundo. E individualmente sí que se puede encontrar. O sea, es más habitual encontrar cepas resistentes a ceftriaxona o acitromicina. Este pantallazo, digamos, os muestra pues, el atlas de vigilancia del ECDC con la proporción de aislados resistentes a ceftriaxona en distintos países europeos en el 2019. Y como veis, pues está todo bastante en verde, por algún caso que se ha detectado en Noruega, Bélgica y Portugal, pero en principio no demasiado preocupante. Sin embargo,
este es el aspecto de Europa si miramos el porcentaje de aislados con resistencia a la citromicina. ¿Vale? Bueno, realmente es un valor de CMI por encima bueno, es 1 miligramo por litro, ¿vale? Que es utilizar el epidemiological cutoff en vez de los breakpoints. En este caso, la incidencia en toda Europa, cuanto más oscuro, digamos, más marrón, es peor. En la mayor parte de los países, pues entre un 5 y un 10% de aislados son resistentes a la citromicina y en algunos incluso por encima del 10. Por eso algunos países han decidido en el último año, año y medio, pasar a un tratamiento único con ceftriaxona, intentando evitar utilizar la citromicina porque se utiliza también para tratar otras enfermedades de transmisión sexual como la clamidia o el micoplasma genitalis que pueden ocurrir, digamos, en un mismo paciente, con lo cual es un problema que por estar utilizando la citromicina para tratar el gonococo aumente la resistencia de forma tan problemática. Y esta es la cara, digamos, que tiene Europa si miramos el porcentaje de aislados resistentes a ciprofloxacina. Es una resistencia que está muy, muy expandida. La mayoría de países tienen pues, más del 50% de los aislados que encuentran son resistentes a ciprofloxacina. Por lo tanto, el gonococo resistente a antibióticos es una preocupación muy importante para la salud pública que compromete el control y el tratamiento de la gonorrea. Por eso en el 2017 se incluyó, la OMS lo incluyó en la lista de patógenos con alta prioridad para el desarrollo, la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. Y en el 2019 también se nombró como amenaza urgente por el CDC por el mismo motivo, por la resistencia. Existen múltiples factores involucrados en la infección con Neisseria gonorrea. Tenemos factores clínicos, pues hay síntomas, esto de infección, si hay coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, factores epidemiológicos como el sexo, el número de parejas sexuales, la etnicidad, comportamiento sexual, etc. Y también múltiples factores genéticos como pues están los genes de resistencia, mutaciones de resistencia, elementos móviles, recombinación, motilidad, elementos de evasión del sistema inmune, etc. Y nosotros con la genómica lo que hacemos es estudiar los factores genéticos. Podemos utilizar, por ejemplo, lo que estamos utilizando ahora es secuenciación de nueva generación, que puede ser con lecturas cortas, por ejemplo, la plataforma Illumina, y lo que hacemos es teniendo genomas de referencia de alta calidad del gonococo, secuenciamos una colección relativamente grande, según los aislados que tengamos, y podemos establecer las relaciones genéticas entre los aislados de una población y obtener pues, algo, digamos, como el árbol que veis en la izquierda. ¿Vale? O podemos también utilizar secuenciación de nueva generación con lecturas largas, que sería Pacuayo o Nanopore, para generar genomas de referencia de alta calidad si no los tenemos o queremos un genoma de referencia de alguna zona del árbol, digamos, que no está representada con las referencias que tenemos ahora. Y también nos sirve pues, para estudiar zonas del genoma que son más complejas de resolver con las lecturas cortas, como regiones repetidas, fagos, islas, etc. Y con estos datos genómicos, pues como trabajamos utilizando la bioinformática. Principalmente los más puristas, con línea de comandos, programación, etc. Y ya, y bastante, o sea, y ahora cada vez más también con bases de datos online que están creadas por grupos, digamos, expertos que hacen un curado de las bases de datos y de la información que se pone ahí, de las herramientas que hay disponibles y que son más útiles, digamos, para aplicar, por ejemplo, en hospitales donde igual tienen un secuenciador y son capaces de generar la secuencia, pero no tienen la experiencia para utilizar la línea de comandos para hacer un análisis bioinformático tradicional. Vale, aquí es un nombre, pues PathogenWatch o PubMLST, por ejemplo, en el caso de gonococo, que tienen esquemas específicos. Y a partir de aquí os quería
os quería hablar de este trabajo, que es uno de los principales trabajos que publiqué mientras estuve en el grupo de Julian Pargil en el Sanger Institute, y fue el primer trabajo que describe la población del gonococo a nivel mundial. ¿Vale? El objetivo era estudiar la estructura poblacional del gonococo y la transmisión entre continentes a nivel mundial, como digo, ¿vale? Con especial énfasis en los mecanismos de resistencia a antibióticos. Entonces, os lo quería comentar porque engloba varias cosas, varios aspectos de los que podemos hacer, digamos, que podemos hacer con la genómica en el estudio de patógenos, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer un análisis filogenómico para estudiar la estructura poblacional del patógeno a nivel mundial. Podemos hacer estudios filogeográficos evolutivos. Por ejemplo, utilizando esta información podemos tratar de inferir dónde y cuándo fue el origen del patógeno, digamos, o en este caso pues del gonococo que estamos viendo hoy en día. Los mecanismos de resistencia a antibióticos también que hay, en qué linajes están, y también asociarlos con datos epidemiológicos y clínicos de los pacientes. Vale, entonces el dataset incluyó 419 aislados obtenidos durante más de 50 años en 58 países de los 5 continentes. Y bueno, a partir de aquí pues ya aplicamos, digamos, nuestros métodos bioinformáticos para analizar los datos, hacer un control de calidad, etcétera, y obtener un árbol como el que veis a la derecha, ¿vale? Que representa las relaciones filogenéticas entre todos los aislados de la colección. Como os decía, pues están distribuidos por todo el mundo. Luego, en este árbol lo que podemos hacer es mapear con estos colores que veis en la parte de fuera distintas características. Por ejemplo, el continente en el que se aisló, que sería el primer círculo por la parte interna, ¿vale? En el que se aisló cada aislado. Y luego, pues otros factores como pues, esquemas de tipado, etc. ¿Vale? Se puede ver, por ejemplo, que luego lo volveré a mencionar, como si nos fijamos en la distribución de los continentes en este círculo interno del árbol, vemos que los que tienen de color rojo vienen de Asia, no se distribuyen de forma igualmente homogénea en todo en el conjunto, en todo el árbol, ¿vale? Están más distribuidos a partir de una segunda parte, o sea, de una de las partes del árbol. Después, como os decía, podemos también hacer un poco de historia, digamos, utilizando la genómica también. ¿Qué sabemos del origen del gonococo? Pues hay descripciones muy antiguas, incluso en la Biblia, en el libro de Leviticus, que hablan de descripciones que podrían corresponder a síntomas que hoy en día se corresponden con lo que conocemos como la gonorrea. ¿Vale? Y luego también el urólogo George Lewis, en el 1913, publicó un libro en el que hablaba digamos que asociaba esos síntomas al nombre de la gonorrea. Y decía que esta enfermedad es tan antigua como la humanidad. Con lo cual, digamos que esa es la evidencia que tenemos de que realmente podría ser una enfermedad muy antigua. Pero, ¿qué nos dicen los datos genómicos? Vale, aquí no voy a entrar en mucho detalle, ¿vale? Pero este es el mismo árbol filogenético que os he enseñado antes, pero en modo rectangular, digamos, en vez de modo circular. Y además las ramas son proporcionales al tiempo, ¿vale? Y utilizando métodos específicos podemos inferir en qué punto, o sea, en qué etapa temporal, digamos, o en qué año más o menos, en qué rango de años, surgió esta colección de gonococo, ¿vale? Que en este caso lo asociamos a una colección que es representativa del gonococo circulante a nivel mundial, ¿vale? Y obtuvimos que el origen estimado es en el siglo XVI. Después también, eso ignorando los colores de momento, ¿vale? Por una parte. Pero teniendo en cuenta los colores, de nuevo, estos hacen referencia a los continentes donde se aislaron, cada uno de los aislados.
Entonces, utilizando también otras técnicas específicas, podemos inferir para cada nodo del árbol dónde se originó físicamente pues cada linaje de estos que vemos en el árbol, ¿vale? Y también en la raíz. Entonces, aquí obtuvimos que es probable, con un 61% más o menos, de probabilidad de que emergiera en Europa. Sin embargo, estos análisis son muy sensibles a la cantidad de aislados que tengamos por categoría, en este caso continente. Con lo cual lo que hicimos fue pues, un remuestreo de las cepas, del número de aislados de cada continente hasta que al fin, y elegimos 40 de cada una. Elegimos 40 simplemente pues, porque de África teníamos 40, entonces elegimos el mismo número de todos los demás. Y repitiendo estos análisis, se vio que puede ser que sea África, con un 91% de probabilidad, que es bastante más alto que Europa, que lo que obtuvimos con Europa, pero aún así, bueno, aunque nos da una idea de digamos, de la ubicación a nivel de globo terráqueo, de dónde puede haberse originado, pues tampoco podemos decir 100% se ha originado aquí o allá. Lo que sí que podemos ver en el árbol, viendo el patrón de colores, básicamente, es que, bueno, pues asumimos, por ejemplo, que el monococo moderno se emergió en Europa o África en el siglo XVI. Se transmitió bastante rápido a varios países del mundo y muy rápidamente, a principios del siglo XVII, llegó a Asia, ¿vale? Que está marcado con una estrella aquí a la derecha en el árbol. Este sería el punto, digamos, en el que el gonococo entra en Asia y de forma muy eficiente se transmite por toda Asia y de ahí vuelve a otras partes del mundo. ¿Vale? Os lo comento porque luego este punto es importante para otros análisis. Entonces, esto es un poco lo que hemos visto en cuanto al análisis, hemos podido inferir en cuanto al análisis filodinámico, filogeográfico del gonococo moderno en el mundo. ¿Tiene sentido el siglo XVI? Bueno, pues son los principios de la globalización moderna, el inicio del comercio internacional, aumenta el número el movimiento de personas entre países del mundo, con lo cual tiene sentido que eso hubiera contribuido a una distribución más rápida y eficiente del gonococo por el mundo. Luego, además, en este trabajo estuvimos colaborando con historiadores expertos en enfermedades de transmisión sexual en la antigüedad de la Universidad de Cambridge y ellos están de acuerdo en que el gonococo que estamos viendo ahora no es tan antiguo como la humanidad, como decía George Lewis, porque ellos dicen que realmente en la literatura médica clásica no hay evidencia de enfermedades venéreas excepto pues, las verrugas genitales, y que las descripciones que vemos en la Biblia o en libros antiguos son poco específicos y son compatibles con descripciones que podrían corresponder a otras enfermedades del sistema urinario, por ejemplo, que no tienen por qué estar causadas por el gonococo. Entonces, no quiere decir que antes del siglo XVI no hubiera gonococo. Puede ser que hubieran linajes que ya han desaparecido y no los tenemos representados en nuestra colección, por ejemplo, o que estuvieran causados por otro organismo que pues hoy en día ya no está, por ejemplo, y las descripciones se corresponden a ese. Y sería pues que sea algo similar, digamos, pero que no sería el gonococo tal y como lo conocemos ahora. Aquí os voy a pasar a hablar de la resistencia a antibióticos que vemos en esta colección global. Entonces, el árbol filogenético que veis es el mismo todo el rato, ¿vale? Y he marcado dos linajes, o sea, dos partes en el árbol. La parte morada, que sería lo que voy a llamar en adelante el linaje A, y la parte negra, lo que llamaré el linaje B. ¿Vale? Y estas dos partes coinciden con la introducción principal en Asia que veíamos en el análisis filogeográfico. ¿Vale? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, tenemos bastantes columnas que representan la presencia o ausencia de mutaciones que causan resistencia a distintos antibióticos
en el cromosoma, en el primer bloque, y en las dos últimas columnas serían dos genes que van en plásmidos y que causan también resistencia a la tetraciclina y a la penicilina. ¿Vale? Entonces, lo que vemos así bastante a primera vista es que en la parte del linaje A del árbol se concentran muchas más mutaciones de resistencia que en la parte B. De hecho, si hacemos un análisis estadístico sencillo del porcentaje de aislados con cada una de estas mutaciones en el linaje A y en el linaje B, vemos que hay una diferencia claramente significativa en la mayoría de ellos. ¿Vale? Entonces, una opción es que el gonococo emergiera cuando se introdujera en Asia, perdón, muchas de las resistencias, digamos, emergieran allí y de ahí volvieran a otras partes del mundo. Aquí os marco un paréntesis, digamos, dentro del estudio para hablaros de otro en el que colaboré, en el que secuenciaron una colección de gonococos de Dinamarca estaban aislados desde 1928 hasta el 2013. Es la colección que incluye aislados más antiguos de gonococos secuenciada hasta el momento, con aislados pues, de la era preantibiótica. Y lo que se quiso ver es qué aparecían primero, digamos. Si habían mutaciones de resistencia antes de los antibióticos o aparecen una vez se introducen los antibióticos. Como os decía, las sulfonamidas fueron los primeros antibióticos que se introdujeron en el 35 y lo que vemos es que los aislados de gonococo en esta colección, los que tienen resistencias a antibióticos, se aislaron en los años 50-70. Con lo cual, digamos que primero vinieron los antibióticos, introdujeron los antibióticos y luego emergió la resistencia, que es lo que, bueno, realmente nos es más lógico, ¿verdad? Hay una excepción y es un aislado de 1928 que tiene una mutación en el gen PMB o por B que se encontró en el aislado más antiguo, digamos, y que causa resistencia a penicilina. Entonces no se utilizaba aún. Sin embargo, y además este aislado a nivel de CMIs es susceptible para la penicilina. ¿Vale? Por lo tanto, aunque tenga esa mutación, es posible que faltara otra mutación que por medio de interacciones epistáticas se generara esa resistencia. Vale, entonces digamos, en la población global de gonococo hemos dividido dos linajes principales, ¿vale? Estos dos linajes principales tienen una distribución geográfica particular, tienen una distribución de resistencia a antibióticos, de mutaciones de resistencia a antibióticos también particular, como hemos ido viendo. Entonces nos preguntamos qué más diferencias hay entre estos dos linajes principales. Y quisimos ver si había diferencias en los grupos de riesgo en los que aislados de los distintos linajes se estaban transmitiendo. ¿Vale? Entonces, en el árbol de la izquierda, lo que representa es, nosotros en el dataset global teníamos información de los pacientes de si eran hombre o mujer, no de todos, pero teníamos de una buena parte, y no teníamos datos de orientación sexual. Entonces, como aproximación utilizamos el género. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue combinar nuestros datos con dos colecciones de Canadá que también daban información de género. En el árbol lo que tenéis es en la columna de género, en naranja hombres, en morado mujeres, y luego tenemos en modo heatmap el número de mutaciones de resistencia detectados en cada uno de los aislados. ¿Vale? Entonces, como ya veíamos en la diapositiva anterior, en el linaje A hay mayor número de determinantes de resistencia, ¿vale? Que serían representados por los colores más claros, ¿vale? Por el amarillo, etcétera. Mientras que en el linaje B tendríamos menos, ¿vale? Que son los colores más azules y morados. Y si vemos la distribución de géneros, digamos, el linaje B está más enriquecido, significativamente enriquecido en aislados procedentes de pacientes mujeres.
Esto también, cuando estaba haciendo estos análisis, salió un artículo de un estudio estructurado de aislados de gonococo en Europa, el Eurogasp 2013, que luego os volveré a él un poco más tarde. Y ese es el árbol que obtienen, ¿vale? El de la derecha. Y aquí simplemente lo que hicimos fue localizar el linaje B, ¿vale? Que sería el que marcó en la parte de arriba, y ese casualmente, en el artículo también se define como un linaje que está significativamente enriquecido en heterosexuales, con lo cual sería coherente con lo que estábamos viendo en nuestro dataset global combinado con ese dataset canadiense. Además de esta diferencia, quisimos ver si había diferencia en la capacidad de recombinación entre los dos linajes, porque muchos de los determinantes genéticos de resistencia a antibióticos se producen por recombinación. Entonces, el linaje A tiene más mutaciones de resistencia. Puede que tenga una mayor capacidad para incorporar ADN externo. Pues bueno, utilizamos los sitios homoplásticos, digamos, como medida de recombinación en este caso, y vimos que aunque no se ve físicamente en la gráfica de forma muy evidente, a nivel estadístico, pues el linaje A podría tener naturalmente una mayor capacidad para incorporar ADN exógeno en su genoma. Por lo tanto, todas estas diferencias que hemos visto en los dos linajes podrían explicarse por dos estrategias de supervivencia en el gonococo. ¿Vale? Tenemos el linaje A, que se transmite más frecuentemente en grupos de alto riesgo, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, que en algunos casos pues tienen más parejas, más sexo sin protección, se producen más transmisiones, más coinfecciones, incluyendo infecciones faríngeas, que son en las que hay más probabilidad de que el gonococo se encuentre con neiserias comensales y también con meningitis, y se produzca recombinación, intercambio de ADN, y eso genera mosaicos, que son variantes específicas en algunos genes que causan resistencias, de forma que como estos grupos de riesgo tienen normalmente, están formados por más hombres, son más sintomáticos, con lo cual digamos que van más al médico, son tratados más frecuentemente con antibióticos, y estos aislados de este linaje están más frecuentemente en contacto con esos antibióticos, tienen más presión para evolucionar o adquirir mecanismos de resistencia. Mientras que el linaje B se transmite más frecuentemente en grupos de bajo riesgo, por ejemplo, pues en grupos de heterosexuales. Y podría ser que se transmitiera más pues en grupos que cursan con infecciones asintomáticas, principalmente en mujeres. ¿Vale? De forma que, como son asintomáticos, son tratados menos frecuentemente, y esos aislados están menos bajo la presión del antibiótico para incorporar esas resistencias. Entonces, ¿nos tenemos que preocupar de un linaje susceptible, o a nivel de un programa de vigilancia epidemiológica deberíamos simplemente fijarnos en el linaje A? Bueno, pues algo que iremos, digamos, discutiendo, ¿vale? En estos dos linajes principales los hemos encontrado también en otros estudios, como os decía, en el estudio de Eurogasp del 2013, que es una colección europea de 1.000 aislados de 21 países europeos, donde el que asociamos al linaje B, que es este marcado en la parte de arriba, está asociado fundamentalmente a grupos heterosexuales, y estos aislados son susceptibles a estos antibióticos, que son la cefixima, la acitromicina y la ciprofloxacina, con lo cual es coherente con lo que estábamos viendo. Además, tenemos un estudio en Inglaterra con unos 1.300 aislados de un programa de vigilancia, donde también distinguen entre linaje A y linaje B, y ellos dicen que, según sus resultados, los hombres que tienen sexo con hombres se infectan más frecuentemente con cepas resistentes del linaje A.
y hombres y mujeres heterosexuales se infectan más frecuentemente con el linaje B, con el linaje susceptible. Además, también lo vemos en un artículo de unos 900 aislados de gonococo de la ciudad de Nueva York, y donde también distinguen entre los dos tipos, o sea, los dos linajes con las mismas características a nivel de resistencia a antibióticos, pero además ellos miran a más pequeña escala y ven que también hay transmisión realmente entre grupos de hombres que tienen sexo con hombres y heterosexuales, de forma bastante frecuente. Además, ellos hacen análisis con los 10 grupos de transmisión más grandes que detectan en la ciudad de Nueva York, ¿vale? Y de forma muy interesante encuentran que estos clústeres de transmisión más grandes son susceptibles a las cefalosporinas de amplio espectro y a la citromicina, con lo cual realmente sí que es importante trabajar, estudiar los aislados susceptibles, los linajes susceptibles, porque son los que también se están transmitiendo y están provocando clústeres de transmisión. Por tanto, estos estudios genómicos muestran que la genómica puede utilizarse de forma muy efectiva para hacer una vigilancia epidemiológica detallada, combinando datos epidemiológicos y clínicos de los pacientes con datos genómicos, de forma que podemos monitorizar la evolución de determinados linajes en la población en relación a factores determinados, como la resistencia a antibióticos. ¿Vale? Sabemos que los linajes, es importante estudiar linajes resistentes y susceptibles, porque los linajes indeterminantes de resistencia a antibióticos, los susceptibles, tienen los mecanismos para ser resistentes, y también en función de los factores de riesgo. Porque muchos estudios se centran en hombres sintomáticos o en hombres que tienen sexo con hombres únicamente. Sin embargo, hay que incluir también a mujeres. Entonces, los datos genómicos nos permiten entender mejor la genética de la resistencia a antibióticos e investigar nuevos mecanismos. ¿Vale? Por ejemplo, la resistencia a ceftriaxona y a citromicina no pueden explicarse en su totalidad a nivel genético en la mayoría de los casos. En este caso os quería enseñar, bueno, a nivel europeo existe un acuerdo marco entre el ECDC y un grupo entre el Sanger y el Big Data Institute, en el que estuve trabajando un año justo antes de venirme. Es el Center for Genomic Pathogen Surveillance, dirigido por el profesor David Aronson, y ellos firmaron este acuerdo para hacer estudios estructurados longitudinales de vigilancia epidemiológica, utilizando genómica para el estudio de enterobacterias productoras de carbapenemasas y también de Neisseria gonorrea. Y como fruto de estos acuerdos, pues primero se publicó la colección del 2013, ¿vale? Que es el EuroGASP 2013. EuroGASP es el programa de vigilancia antimicrobianos del gonococo a nivel europeo. Y en esta colección de 2013 pues se han aislados entre septiembre y noviembre de 21 países europeos con información epidemiológica muy detallada de los pacientes, y de los cuales se obtuvieron 1054 genomas de alta calidad, digamos. ¿Vale? Tenías con secuenciación masiva, con el objetivo de estudiar la circulación de gonococo, de los linajes de gonococo en Europa y su asociación con resistencia a antimicrobianos y factores epidemiológicos. Y también para tener una población base, background, curada, con la cual contextualizar estudios prospectivos y nuevos brotes y cadenas de transmisión. Entonces se encontraron pues, cientos de perfiles genéticos de gonococo circulando en Europa, pero, lo que resaltaba más, digamos, era el genogrupo 1407, que era el grupo predominante, ¿vale? Igual que en el estudio anterior de 2009-2010. El estudio anterior no se hizo con genomas, sino que se le hizo con métodos de tipado molecular, ¿vale? Este grupo está asociado significativamente, en este estudio se detectó asociado significativamente con resistencia a citromicina, ciprofloxacina, cefixima y un CMI aumentado a ceftriaxona. Lo que se vio es que se encontró una menor prevalencia en el 2013 con respecto al 2009, ¿vale? Había bajado del 23 al 17%,
Y mientras que en el 2009-2010 se asoció a grupos de hombres que tienen sexo con hombres, en heterosexuales, a nivel estadístico, pues se asoció más a grupos heterosexuales. Y aquí os quiero enseñar muy brevemente lo que hemos visto en el dataset digamos, del 2018. O sea, este mismo análisis, pero trasladado a aislados del 2018, que pues tuve la suerte pues, de ser la responsable de hacer los análisis genómicos. Empecé cuando estuve allí en el último año en Cambridge y lo he ido acabando este año, con lo cual me he permitido el lujo, digamos, de poner también el logo de Fisabio aquí arriba como colaborador, porque desde luego he utilizado tiempo también para analizar esto. En este caso son 2.653 aislados de gonococo, con también datos de resistencias y epidemiológicos de los pacientes, pues 2.375 en el set final, después de los controles de calidad, etcétera, de 26 países europeos. ¿Vale? Y muy brevemente, lo que quisimos, bueno, muy brevemente os cuento, el trabajo es bastante largo, quisimos estudiar la tendencia de estos linajes principales de gonococo en Europa, según 3 esquemas de tipado y los datos genómicos, y hacer un estudio retrospectivo, pero también longitudinal, en comparación con los estudios anteriores. Entonces, lo que más salta a la vista es que podemos detectar cuál es la causa de ese aumento a acitromicina en Europa. Y es la aparición y la expansión de un nuevo linaje, que es el genogrupo 12302, que lleva un mosaico en unos genes, en un conjunto de genes que es el MTR, que forman una bomba de flujo y son los que causan la resistencia a acitromicina. ¿Vale? Y este grupo se ha asociado a infecciones faríngeas en hombres que tienen sexo con hombres. En la derecha veis esto es un ejemplo de un análisis rápido, digamos, de estos genomas en una de las plataformas web que os comentaba antes. Se ve el árbol filogenético con las relaciones entre todas las aislados y en rojo, en la parte que está marcada, el genogrupo 12302, que veis que en el mapa está expandido por toda Europa. Y en cuanto al genogrupo 1407, que era el que era más predominante en los estudios anteriores, continúa disminuyendo. ¿Vale? Ha pasado del 23% al 17% en el 2013 y al 2% en el 2018. También sigue asociado a heterosexuales y a pesar de la disminución, pues como veis en el mapa, sigue muy extendido por Europa. Y bueno, pues después de todo esto, aquí llegué yo en el 2020, a mitad del 2020, con el plan GENT y con todos estos conocimientos lo que planteé fue establecer un sistema de vigilancia genómica del gonococo en la Comunidad Valenciana para estudiar la población de linajes de gonococo pues, en la región en contexto con el resto de Europa y del mundo. De forma que podemos hacer análisis de asociación de los datos genómicos con factores epidemiológicos y determinar qué linajes están asociados a qué poblaciones de riesgo y también qué linajes llevan qué mecanismos de resistencia e investigar también potenciales nuevos mecanismos. El progreso hasta el momento es que, por suerte, los hospitales han sido muy colaboradores. Tenemos 11 hospitales colaboradores, de los cuales 7 nos han pasado muestras. Tenemos unos 800 aislados en Fisabio Salud Pública. Son colecciones retrospectivas más o menos desde el 2015 y también casos prospectivos a partir del año 2020 en función de si el hospital tenía muestras guardadas o no. Hemos hecho hasta ahora la extracción de ADN de unos 700 aislados y unos 500 tienen la calidad y cantidad suficiente para directamente, digamos, meterlos en las plataformas de secuenciación masiva. Y por suerte también ayer acabó el primer run de secuenciación, así que tenemos ya 384 genomas preparados para analizar. Y la previsión es de hacer al menos 2 runs más de este tipo hasta el final del proyecto, que serían unos 1.152 aislados. Ahora, por suerte, también ampliable gracias a que me han concedido el proyecto Retos del Plan Nacional, en el que además de vigilancia genómica, pues también incluyo análisis computacional y experimental de nuevos mecanismos de resistencia en el gonococo. Entonces,
ya para acabar, la genómica ha demostrado la existencia de distintos linajes de gonococo con diferentes perfiles de resistencia y asociados a distintos grupos sexuales. Y la combinación de datos clínicos y epidemiológicos es crucial para interpretar los datos genómicos de forma que sea útil para la salud pública. Sin embargo, hay que mejorar el reporte de estos datos porque muchas veces no es completo. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos prescindir completamente de los test fenotípicos basados en cultivo para determinar la resistencia, porque en muchos casos nos encontramos con aislados resistentes a un antibiótico y no encontramos una mutación o un gen de resistencia conocido que pueda ser el causante. Y para eso podemos utilizar la genómica, para poder entender estos mecanismos y descubrir esos nuevos determinantes. ¿Vale? Porque muy frecuentemente una mutación puntual no explica toda la resistencia, no explica todos los casos de resistencia, aunque hay excepciones como la ciprofloxacina, que hay una mutación en el gen GIR-A que causa la mayor parte de casos con altos CMIs a este antibiótico, o dos mutaciones particulares en el 23S que causan resistencia a citromicina. También es importante que reconocer que un muestreo sesgado, solo aislados resistentes o solo aislados de poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, pues nos muestra únicamente una parte de lo que está ocurriendo, porque en heterosexuales también hay linajes que se están transmitiendo, susceptibles y también habrán resistentes, por supuesto. Y luego los clases de transmisión más grandes detectados en Nueva York, por ejemplo, están causados por linajes susceptibles, no solo resistentes. Y en un estudio de Australia también, esto es como un pequeño paréntesis en las conclusiones, en un estudio de Australia hecho con 14.000 aislados, en este caso un estudio epidemiológico y de resistencias, vieron que la resistencia a antibióticos difería significativamente en hombres y mujeres. Por ejemplo, la resistencia a penicilina y ciprofloxacina era más común en mujeres, mientras que a citromicina más común en hombres. Por lo tanto, excluir aislados de mujeres por ser en un porcentaje alto asintomáticas y sus datos de resistencia asociados pues no representan las tasas de resistencia reales en la población. Por lo tanto, es muy importante monitorizar continuamente estos linajes con resistencias a antibióticos para el control de la gonorrea, porque como hemos visto es una población dinámica y que cambia en cuanto a resistencias y especificidades de grupo. Por tanto, hay que monitorizarlo de forma precisa y la genómica nos proporciona realmente este poder, digamos, ¿vale? Es la que nos proporciona la mayor capacidad de discriminación entre aislados y es imprescindible también poder cruzarlo con datos epidemiológicos y clínicos pues para que todo tenga más sentido de cara a un impacto en salud pública. Y nada, dar las gracias pues a la Cátedra Fisabio, a todo lo que están involucrados, como he dicho al principio, y también pues a todos mis mentores, digamos, durante mi postdoc, y a Fernando y Fisabio también por reacogerme después del postdoc en Fisabio. Y si tienes alguna pregunta, pues estaré encantada de contestar. Muchas gracias. Preguntas. Yo tengo una pregunta, Leo. Hola, Carles. Hola. Bueno, gracias por la charla. Está muy bien. Bueno, he visto que en la charla comentabas, por ejemplo, un caso en el cual veían que había una cepa que expandía porque era resistente a la citromicina, ¿no? Era un caso bastante claro, ¿no? De un clon que se selecciona por el antibiótico, ¿no? Entonces, mi pregunta es si sabes de algún estudio o- o ya realizado, o si pensabas también realizar, algún estudio en el cual se tratara de identificar factores de virulencia que permitieran claramente al gonococo expandir, ¿no? Y que por tanto después pudieran servir como dianas terapéuticas, ¿no? El de identificar una mutación, por ejemplo, en un gen que claramente le permite al gonococo, pues, crecer más rápidamente en la faringe, ¿no? Algo así. No sé si existe algún estudio enfocado en factores de virulencia.
A ver, sí, estudios sí que hay. Tendría que hacer un poco de revisión bibliográfica para meterme en esa parte ya de qué es lo que se está publicando para buscar dianas terapéuticas y demás, pero sé que sí que hay, sobre todo em, pensando en como diana las bombas de flujo, estas MTR que causan la resistencia a citromicina y también a otros antibióticos. Entonces sí que sé que los hay. Lo que no te sé es decir detalles, la verdad. Tendría que hacer un poco de revisión. Vale, gracias. Gracias por la pregunta. En el caso de los genes de resistencia a antibióticos, ¿habéis analizado también si hay casos de transferencia horizontal desde otros microbios, otros patógenos o no patógenos? Sí que hemos hecho el análisis y también hay otros artículos publicados. Y por algún motivo Neisseria recombina con otras especies del mismo género, pero no se encuentran restos, digamos, de genoma de bacterias de fuera de Neisseria, de otras especies. Sobre todo se encuentran de meningitis y de Neisserias comensales, de lactámica, etc. Porque parecía por tus figuras que la mayoría de determinantes de resistencia en este caso son genómicos, ¿no? Tenías algunos genes en plásmidos, pero la mayoría parecían ser genómicos, lo cual no es lo más común, ¿no? Sí, es cierto, la mayoría son determinantes en el cromosoma y en el plásmido únicamente se conocen dos genes, el TET-M, que es de resistencia a tetraciclina, y el BLAT-M, que es de resistencia a penicilina. Pero el resto es todo en el cromosoma, muchas son mutaciones puntuales y cada vez más, digo, porque digamos que van apareciendo, son mosaicos causados por recombinación, pero con otras especies del género Neisseria, normalmente con lactámica o con meningitis, que al recombinar, pues si el ADN, digamos, de la otra especie entra en un gen clave, como por ejemplo el PEN-A causa, bueno, el PEN-A es uno de los ejemplos, causa un mosaico que provoca resistencia a cefalosporinas. Y si se genera este mosaico en el gen MTR, pues se ha asociado resistencia a citromicina. Entonces la recombinación realmente tiene un papel muy fuerte en la resistencia en el gonococo. Ujú. Hola, ¿se me oye? Hola, sí. Bien, muchas gracias, Leo. Muy buena charla, muy buen Gracias. seminario. Hay muchas cosas que me gustaría comentar, pero vamos a centrarnos solamente en una y es sobre el análisis y los resultados de la datación del ancestro común de las Neiserias gonorreas, ¿vale? Como sabes, porque también participaste, las fechas son muy parecidas a las que obtuvimos para treponema, agente causal de sífilis, y la interpretación que hacíamos en ese trabajo era que no eso, el resultado no quiere decir que el origen de la sífilis sea en ese momento, al igual que este es el de gonorrea, sino que es el origen de los linajes que actualmente estamos viendo, lo cual no digamos así, evita o impide que hubiese linajes más antiguos que no han llegado hasta la actualidad al haber sido reemplazados posiblemente por linajes que o bien aparecen en ese momento y puede que tengan más éxito en su transmisión en esas nuevas circunstancias que has comentado de globalidad. La otra posibilidad pues es un poco la que te habías comentado. Sin embargo, quería destacar un poco que con treponemas, como sabes, hemos hecho algunos estudios de ADN antiguo, de muestras de final de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, y se han encontrado alguna evidencia de linajes mucho más antiguos relacionados con sífilis, pero no sabemos con qué manifestación clínica, si sería reconocible como sífilis o como otro tipo de trepanomatosis. Entonces, quería un poco que comentases si, por un lado, esto coincide con lo que se podría comentar para gonococo
y si conoces de algunos estudios también con las otras patógenas, con las otras bacterias patógenas de transmisión sexual que has comentado, pues clamidia, micoplasma, etcétera, y si también en ellas se observa una coincidencia temporal en la aparición de los linajes en expansión o en extensión actual en la población. Vale, en la primera pregunta, sí, realmente se corresponde al mismo caso que treponema. Nosotros no tenemos ADN antiguo para poder ver si había un gonococo o un linaje de gonococo que ahora no existe, digamos. Pero es lo que inferimos por el hecho de que hay descripciones antiguas que incluso le llaman gonorrea, digamos, a los síntomas que causaba este patógeno. Sin embargo, la datación que obtenemos con estos aislados es más reciente, del siglo XVI, con lo cual nosotros, digamos que lo que hemos datado es lo que está circulando actualmente a nivel mundial, lo cual no excluye, como decías, que haya otros linajes, pero no lo podemos comprobar. De momento no tenemos posibilidad de encontrar, no ha habido posibilidad de encontrar ADN antiguo para poder demostrarlo. Y en el segundo caso, en el caso de treponema ya has comentado tú, será similar. Y en el caso de clamidia sí que hay un estudio de clamidia, pero tendría que comprobar cuáles son las fechas. Y de Mycoplasma genitalium no, sí que creo que no hay. Muy bien, gracias. A ti. Pues si nadie dice nada, yo casi te invitaría a que comentases muy brevemente y por enlazar por la próxima sesión del Ateneo en el workshop del jueves que viene, un poco cuál es tu proyecto actual, que comentes un poco cómo tu proyecto actual se basa y se incardina con lo que nos has contado en cuanto a lo que puede tener de traslación para la prevención y control en poblaciones actuales de la Comunidad Valenciana de gonococo. Sí, es lo que os comentaba en una de las últimas diapositivas. El proyecto consta en poder, digamos, obtener cuantos más aislados de gonococo posibles de la Comunidad Valenciana, de aislados, o sea, de hospitales que los hayan podido estar guardando durante un tiempo, por si acaso, digamos. Esas serían las colecciones retrospectivas. Y luego hospitales que no han ido guardando, pero que sí que se han comprometido, sí que están interesados en participar en el estudio. Y a partir de que empezó el proyecto en el 2020, pues nos están guardando muestras de forma continua. Tenemos ya bastantes aislados, aún tenemos pendiente por lo menos una colección retrospectiva grande, más todas las nuevas muestras que vayan llegando. Y la idea es secuenciar todos estos aislados, hacer un mapa de los linajes de gonococo que hay en la Comunidad Valenciana circulando en los últimos por lo menos 5 o 6 años, para establecer pues digamos, un punto de inicio. A partir de ahí sabemos lo que ha habido circulando, pues vamos a ir viendo qué es lo que sale nuevo y qué linajes se están expandiendo, qué linajes están desapareciendo, qué resistencias llevan, qué no llevan, con qué factores epidemiológicos están asociados, grupos de riesgo, etc. Y en función de eso, pues, por supuesto, informar pues, a salud pública, digamos, en general. Al servicio de epidemiología, etcétera, para entre todos pues, poder ver si hay un linaje en concreto que está asociado a un grupo de riesgo en concreto en el que hay que insistir más en el sistema pues, de prevención o control, etcétera. Entonces ese es un poco es trasladar un poco todos los análisis genómicos que yo tengo a lo que tenemos en la Comunidad Valenciana, también en relación, o sea, también por supuesto asociado a los genomas que se conocen a nivel europeo y mundial para establecer un contexto, saber qué linajes, digamos, están transmitiendo aquí, cuáles vienen de fuera, etc. Y a partir de ahí, pues establecer una base de vigilancia genómica
en nuestra región, digamos. Porque es una de las que tiene incidencia más alta también de gonococo en toda España. Pues eso es. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si no hay más preguntas. Pues nada, te agradecemos mucho, ha sido muy interesante y lo dejaríamos aquí. Muy bien. Gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.